Bueno, buenos días, Magíster. Mi nombre es Michelle Panamá. Soy estudiante de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Central de octavo semestre. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de la rehabilitación cardíaca. Como primer punto, vamos a ver qué es la frecuencia cardíaca. Sabemos que la frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Estas van a estar medidas en condiciones de maneras bien determinadas y se van a expresar mediante pulsaciones, y esto se va a dar en un tiempo estimado de 1 minuto, que son 60 segundos. Acompáñenme a realizarlas. Ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que se encuentre en bipedestación y que realice la respiración profunda, en donde nosotros vamos a contar cuántas veces el estómago se contrae por 1 minuto. Como pudimos observar en nuestro lactante, tiene la edad de 3 meses. Él tiene la frecuencia cardíaca de él está en 35. Esto quiere decir que está en el rango adecuado de frecuencias respiratorias, ya que los lactantes tienen que tener un rango de 30 a 40. También pudimos observar que en nuestro otro paciente o nuestro otro usuario que tiene 25 años, las frecuencias respiratorias son de 15 y estas también se encuentran en el rango, ya que estas deben de ser de 12 a 20. Continuando con el video, ahora les vamos a hablar acerca de del tipo de disneas. Entonces, entre estas vamos a tener las disneas por esfuerzo, que son que estas van a estar provocadas por esfuerzos físicos que se van a aliviar o van a desaparecer con el reposo del usuario. Según la magnitud del esfuerzo que se realiza, estas se clasifican en 4. La clase 1 es cuando realiza esfuerzos de subir escaleras, de repecho, de correr o de caminar, o a paso rápido en una distancia de 2 cuadras. En la clase 2, esta está medida por esfuerzos de caminar a paso normal en una distancia de 2 cuadras. En la clase 3 es de pequeños o mínimos esfuerzos. Esto se da cuando se visten, al hablar o al calzarse los zapatos. Y en la clase 4, esta es la clase más aguda, por decirlo así. Es en donde el usuario, el simple hecho de estar en bipedestación y en reposo, le produce cansancio. Aquí también vamos a tener lo que es la disnea respiratoria. La disnea respiratoria, esta es lenta, progresiva, pero su relación con el esfuerzo va a variar con desencadenantes. Esto quiere decir que vamos a escuchar pequeños chillidos a la altura del pecho, va a haber tos de maneras largas. También vamos a tener lo que es la disnea sincogénea.
Esta va a aparecer frente a diferentes esfuerzos, no se da de manera progresiva, no cumple con la consignación de que a mayor ejercicio, mayor disney. Y tenemos la disney de decúbito u ortopenia, decúbito-ortopedia. Aquí esta aparece cuando el paciente adopta la posición de decúbito y va a disminuir o a desaparecer con otro tipo de posición y va a dar la sensación de que tose. Para evitar esta disnea, el paciente eleva el tronco y la cabeza queda siempre en semisentado. Entonces, la posición del paciente va a dar la apariencia que está semisentado sobre la cama. La disnea paroxística nocturna es de aparición brusca, habitualmente en la noche, y se da en pacientes en decúbitos y cuando están dormidos. Lo despiertas y esto les da una sensación repentina de una disnea acompañada de sudoración, ansiedad y palpitaciones. Puede ser por esfuerzos excesivos previos o una ingesta copiosa o pesadillas o exceso de tos. Bueno, en el dolor torácico sabemos que esta es la dificultad de discernir cuál es la patología subyacente de un dolor torácico, puesto que son múltiples las causas del mismo y que a veces es difícil su diferenciación. Entre las causas vamos a tener las cardíacas, que son isquémicas, en donde se va a dar los síndromes coronarios agudos. Las no isquémicas, en donde vamos a encontrar las pericarditis, las patologías aórticas, las valvulopatías. También vamos a encontrar las gastroesofágicas, que esto se da con el reflujo gastroesofágico o los espasmos esofágicos. Esto también decía que más se produce en bebés lactantes que tienen reflujo. En otras se da en neurotórax, que se da en el dolor muscular esquelético, crisis de pánico y crisis de angustia. Bueno, la angina de pecho, aquí hay clases de actividades. En uno es la actividad física habitual. Aparece antes de esfuerzos extenuantes o ejercicios prolongados en el trabajo o recreación. 2. Ligera limitación de la actividad habitual. Esto quiere decir al caminar 2 cuadras o subir escaleras rápidamente, más de un piso, y caminar o subir escaleras después de ingerir alimentos. El 3 es marcada limitación de la actividad habitual. El dolor aparece al caminar una o 2 cuadras o al subir un piso mediante escaleras en condiciones normales, a paso normal. Y la 4 es ya la incapacidad de realizar cualquier tipo de actividad sin dolor. En cambio, en las anginas estables, en estas no ha cambiado las características, la frecuencia ni la duración, ni la capacidad funcional en el paciente. Las anginas inestables, vamos a tener la angina de reposo, la angina postinfarto, la angina de reciente comienzo y la angina progresiva. En la angina de reposo generalmente está prolongada por más de 20 minutos. La angina postinfarto, que ocurre luego de las primeras 24 horas hasta un mes de haber sufrido un postinfarto. En la angina de reciente comienzo se va a dar en la clase funcional 3 y 4. En la angina progresiva, esta se da previamente a un diagnóstico en donde se ha hecho más frecuente de manera en cuanto a la duración o a la aparición ante menores esfuerzos, y esto se relaciona a la clase funcional igual 3 y 4. Las palpitaciones. Las palpitaciones son percepciones conscientes de los latidos cardíacos de forma baja de un golpe precordial.
más o menos de intenso a más o menos molestoso. A veces esta sensación se extiende al cuello y a la garganta. Existen 3 tipos de palpitaciones identificables por la interrogación. La taquicardia sinusual. Estas son las palpitaciones de inicio más o menos bruscas y final siempre progresivas. Se desencadena frente a circunstancias cotidianas y a veces en determinados horarios. También va a estar lo que son las palpitaciones que aparecen con el esfuerzo y desaparecen con el reposo. Aquí vamos a tener lo que es la disnea de esfuerzo. La taquicardia paroxítica. Aquí son las palpitaciones de inicio y final brusco, sin desencadenante, de claro reposo y en esfuerzo. Pueden ser regulares o irregulares, con o sin repercusión hemodíaca. Y las extrasistólicas, que van a estar las palpitaciones instantáneas y fugoses. Las frecuencias y cadencias muy variables, molesta la pausa compensatoria o el latido post-extrasistole. Y los edemas de MMIE. Esto es en donde aumentan el volumen del líquido intersticial, que esto quiere decir el tejido subcutáneo. Indica fallo ventricular derecho, zonas declives tales como los pies y zonas pretibiales. En pacientes que están en reposo o en cama, el edema se busca en la región sacra y de los genitales externos. El edema aumenta progresivamente a lo largo del día y desaparece luego del reposo nocturno en la cama. Se da al frío, blandos y blanco. Anasarca es un edema masivo y generalizado que incluye las serosas, incluye la pleura y el peritoneo. El síncope es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia. La pérdida de conocimiento con pérdida del tono muscular y caída al suelo debido a una disminución del riego cerebral o una isquemia cerebral. Bueno, continuando, vamos a hacer lo que es la inspección. Se observa el precordio, el área de la proyección del corazón, el pericardio y los grandes vasos sobre la pared torácica. Se basa en la búsqueda de los latidos visibles. Es posible visualizar el latido en jóvenes hasta 30 años y en personas delgadas aún luego de los 30 años. En otras personas el precardio, la visualización de latidos indica en términos generales siempre patológicos y cardiovasculares. Colocar la mano derecha bien extendida. Esta tiene que ser mano llena, primero con la cara palmar, que es la superficie de los dedos, y después sobre las distintas zonas del pericardio. Dice que aquí es en donde la mano debe permanecer apoyada en el mismo sitio hasta obtener la sensación. Entonces vamos a ubicarle. Y ahí podemos sentir cómo palpita nuestro corazón. Esta maniobra lo que nos va a facilitar es el grosor de la pared torácica, el músculo de la grasa y las mamas. Forma el tórax, grado de insultaciones pulmonares. Entonces vamos a realizarla. Cuando ya tenemos ubicado en dónde se dan las palpaciones, podemos cambiar de posición. Vamos a colocar el torso de nuestra mano. Igual vamos a sentir cómo palpita nuestro corazón. Yo me apoyo con la mano izquierda para hacer un poquito más de presión y sentirlas más. Pero la forma adecuada es esta. El fremito, que es la presencia de palpaciones de vibraciones anormales en el tórax.
Esto es una sensación especialmente de tumefacción, semejantes a la recogida con la mano cuando abraza el cuello y se apoya sobre la laringe mientras se habla o se grita. Entonces vamos a sentir esta sensación al colocar nuestra mano en nuestro cuello a nivel de la laringe. Eso es lo que vamos a sentir aquí en el caso de que hubiera las fluctuaciones. Los frenitos con el equivalente de palpitorio, de soplos graves y ruidosos. Su presencia sella la organicidad de un soplo. Ya. Ahora, continuando con el video, vamos a ver lo que es la auscultación. La auscultación determina la frecuencia cardíaca, determina el ritmo regular consciente con el pulso arterial. Para esto vamos a necesitar a nuestro paciente, que es un paciente masculino de 25 años, deportista, no consume ningún tipo de estupefacientes, donde vamos a ubicarle los 4 focos. Como referencia vamos a tener nuestro esternón. A nivel de la segunda costilla vamos a tener el foco aórtico, a un lado el foco pulmonar, en la parte de donde termina el huesito del esternón vamos a tener el foco tricúspide, y subiéndonos más hacia la costilla, hacia la cuarta costilla, vamos a tener el foco mitral. Entonces vamos a realizarlo. Ahora para los focos vamos a tener como referencia las clavículas y el esternón. Vamos a marcar el esternón para poder marcar los focos. Al lado derecho vamos a tener el foco aórtico. Al lado izquierdo, casi a la misma altura, vamos a tener el foco pulmonar, que está a la altura de los pulmones. Y el foco tricúspide vamos a tener como referencia que está al final del esternón. Del foco tricúspide vamos a ir hacia las costillas para marcar el foco mitral. Entonces estos serían los 4 focos, pero los focos más importantes es los 3, el foco aórtico, el foco pulmonar y el foco tricúspide. Los ruidos cardíacos se considera en donde la cadencia de ambos ruidos en la primera y la segunda están separados por la pausa sistólica o auscultar de pequeños silencios es más corta de la pausa diastólica o en gran silencio. En el primer ruido es más prolongado y grave, mientras que en el segundo es más breve y agudo. En el primero se ausculta en todos los focos, pero en su máxima extensión está en el ápex y disminuye en la base. Mientras que en el ruido 2 tiene mayor intensidad en la base y en el área pulmonar, desdoblando la inspiración. El tercer ruido no se ausculta después de los 40 años, siendo más común en niños y adolescentes. En mayores de 40 sí se ausculta en patologías como el galope ventricular. Los ruidos sordos, pocos intensos, graves, separados del segundo ruido por un intervalo silencioso breve. Ya, los soplos cardíacos son ruidos patológicos producidos por vibraciones secundarias a un flujo sanguíneo turbulento. Y esto se da en 6 grados. En el grado 1 son débiles, en el grado 2 se ausculta fácilmente, en el grado 3 intensidad moderada, en el grado 4 y 5 son muy intensos, son fremitos, y en el grado 6 se ausculta con estetoscopios situados a nivel del MMA del tórax con frenito. La ciamosis. Aquí vamos a tener 2 tipos, la central y la periférica. En la central esta va a disminuir de la concentración de oxígeno en la sangre arterial, es generalizada y severa,
afecta a la piel y a la mucosa. En la cianosis periférica, en cambio, esta es excesiva cantidad de oxígeno extraída por los tejidos y se da solo en la piel, no en la mucosa ni en las zonas expuestas, y se acompaña de frialdad periférica. Bueno, en este caso, nuestro paciente va a ser una paciente femenina de 24 años. ¿Qué sé yo? La cianosis periférica a mí me detectaron a nivel de los pies, pero solo se da en las noches, en donde mis dos pies se vuelven fríos, por más que esté en una temperatura cálida, por más que esté caliente, con medias, cobijados, siempre en las noches mis pies se mantienen fríos, por lo que se me detectó la cianosis periférica a nivel de los pies. Bueno, siguiendo con el video, ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que se encuentre en sedestación y le vamos a tomar la presión, en donde vamos a colocar la presión en el brazo izquierdo. Ahora le vamos a pedir a nuestro paciente que se encuentre en sedestación y vamos a tomar la presión y la saturación del paciente. Entonces, para esto el paciente va a tener que tener el brazo descubierto. Vamos a colocar el tensiómetro. Vamos a pedirle al paciente que coloque. Y esto va a tener que estar a la altura del brazo. Para esto tenemos que ver que nuestro paciente tenga el brazo en prono. La válvula o la manguera tiene que estar a la altura del codo y vamos a ajustar. Como podemos observar, la presión del paciente está en 121. Luego retiramos. Y vamos a proseguir para ver la saturación del paciente. Entonces prendemos el saturador y colocamos en el dedo índice y le pedimos al paciente que repose su brazo sobre su pierna. Como podemos observar, la saturación del paciente de 25 años está en 90-59. Espero que mi video con todas las explicaciones le hayan sido de su agrado. Muchas gracias.